Bueno, para empezar esta inmersión profunda de hoy, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a visualizar una escena muy concreta. Imaginemos la pista central de una de estas grandes competiciones ecuestres internacionales, ya sabes, bajo los focos inmensos de un estadio abarrotado. Sí, con esa música clásica resonando por los altavoces, todo muy grandilocuente. Exacto, todo muy teatral. Y en el centro de la arena hay un caballo que visualmente es deslumbrante. El cuello del animal está exageradamente arqueado, la barbilla le toca casi el propio pecho, y luego están las patas delanteras que se elevan en el aire y parece que flotan en una especie de cámara lenta perfecta. Movimientos que parece que desafían la gravedad por completo. Justo eso. Para cualquier espectador que esté en las gradas, pues es la imagen misma de la elegancia. Parece el pináculo absoluto de la armonía entre el ser humano y el animal. Es un espectáculo que, bueno, está meticulosamente diseñado para arrancar aplausos. Pero hoy, nuestra intención es romper un poco esa ilusión, porque bajo toda esa fachada de perfección estética y de control absoluto, se esconde una crisis bastante profunda, una crisis oculta que tiene que ver con la biomecánica y la salud animal. Claro, a ver, es que esa fachada es muy persuasiva. Entra por los ojos. Sin embargo, cuando uno aprende a mirar más allá de ese destello superficial, de lo brillante que está el pelaje o del frac impecable del jinete, lo que emerge es un sistema estructural que está literalmente colapsando bajo su propio peso. Madre mía. Sí. Muchos de esos movimientos que arrancan ovaciones interminables no son el resultado de una fluidez real o de armonía. Son fruto de una tensión antinatural que se ha llevado al límite absoluto. Y esa es exactamente la misión que tenemos en este análisis a fondo. Vamos a desentrañar cómo hay un grupo de expertos y rehabilitadores que están cogiendo los principios fundamentales de la caballería clásica, tácticas que se desarrollaron hace siglos, y las están utilizando hoy en día. Pero la clave es que no lo hacen para ganar medallas de oro, sino como una forma de fisioterapia intensiva para salvar y reconstruir a estos caballos que el deporte ha roto. Es un enfoque fascinante. Lo es. Y para adentrarnos en esto, tenemos sobre la mesa material interesantísimo. Vamos a explorar los planteamientos del libro de la experta Sonja Leightenstern, que se titula El arte ecuestre como terapia. También analizaremos las conferencias de la entrenadora clásica Anja Beran, fijándonos mucho en su concepto de la educación del ojo. Y además repasaremos debates muy candentes que están surgiendo en comunidades digitales como Reddit y hablaremos un poco de alternativas como la equitación de trabajo. Y fíjate, lo que hace que este tema sea tan crucial para quienes nos escuchan, incluso si jamás se han subido a una silla de montar, ni piensan hacerlo, es que es una elección universal. O sea, ilustra perfectamente cómo la obsesión moderna por los resultados rápidos y la espectacularidad visual a corto plazo puede destruir un sistema al completo. En este caso concreto, el delicado entramado musculoesquelético de un caballo. Claro, es extrapolar a muchas otras cosas. Totalmente. Nos recuerda que la verdadera maestría no admite atajos de ningún tipo. Requiere muchísimo tiempo, una observación meticulosa y a menudo la humildad de dar un paso atrás para volver a los principios básicos que la industria parece haber olvidado. Bueno, pues vamos a desglosar el problema central, porque al revisar las fuentes hay un dato que es sinceramente demoledor. Cuando alguien piensa en la esperanza de vida de un caballo sano, lo normal es imaginar a un animal que puede vivir, no sé, 25 o 30 años corriendo tranquilamente por un prado. Es lo que dicta la biología natural del animal, sí. Pues la triste realidad que exponen estos documentos sobre el deporte ecuestre de alto nivel moderno es que el promedio de vida útil de un caballo de competición es de apenas 7 a 8 años. 7 a 8 años. Es una cifra que deja a uno helado. Es una barbaridad. Y esa estadística lo que refleja es un fallo sistémico absoluto. La raíz del problema, según apuntan los textos, reside en una presión comercial extrema. Se ha transformado al animal en un producto de consumo rápido. De usar y tirar, casi. Tristemente, sí. La industria moderna exige muchísimo y lo exige demasiado pronto. Estamos hablando de que se empieza a montar a caballos jovencísimos, de apenas 3 años de edad. A esa edad sus esqueletos aún no han madurado. Las placas de crecimiento óseo ni siquiera se han cerrado por completo. O sea, estructuralmente son como niños. Exacto. Y sin embargo, se les fuerza a adoptar posturas para las que sus cuerpos en desarrollo simplemente no están preparados en absoluto. El objetivo de ciertas partes de la industria es crear un producto que sea visualmente impactante,
que el animal se mueva de forma espectacular ya hoy mismo, para poder venderlos rápido por sumas exorbitantes, hablamos a menudo de cientos de miles de euros. Y todo esto antes de que el cuerpo del caballo colapse por completo. Claro, para cuando el daño estructural en los tendones y en las articulaciones ya es evidente y el caballo empieza a cojear, la transacción hace mucho que se ha realizado. Ese es el drama. El vendedor ya ha cobrado. Es una industrialización del ser vivo llevada a un extremo muy perjudicial. Y frente a esto surge la figura de Anja Verán. Tiene una trayectoria impresionante. Dirige la finca Gut-Rosenhof en Baviera, Alemania, y se pasó 26 años formándose con maestros clásicos en Portugal. Hoy en día, ella lidera una especie de resistencia contra este sistema destructivo a través de lo que denomina educación del ojo. Su objetivo es enseñar al público a distinguir entre lo que es puramente llamativo y lo que es anatómicamente correcto. Y el método que utiliza en sus conferencias para ilustrar esa diferencia es brillantísimo por lo simple que es. Ella proyecta animaciones creadas a partir de vídeos reales de competiciones, pero reduce a los caballos a simples siluetas negras en movimiento. Solo la sombra, digamos. Eso es, al quitar el color, el brillo del sudor, la arena impecable, al jinete vestido de gala. Elimina la magia del espectáculo. Exactamente. Elimina todas esas distracciones visuales que nos engañan. Obliga a quien mira a fijarse única y exclusivamente en la biomecánica pura. Y claro, cuando la mecánica queda al descubierto de esa manera, el espejismo se desvanece por completo. Un ejemplo muy claro que menciona es la comparación entre el paso español falso y el verdadero. Ah, sí. Ese contraste visual en las fuentes es súper revelador. En el paso español falso, que parece ser el que más se ve hoy en día, el caballo simplemente lanza la pata delantera hacia arriba, como si fuera un acto reflejo, pero sin involucrar al resto de su cuerpo. Como dar una patada al aire. Justo. Es un movimiento totalmente aislado que además genera un impacto terrible en las articulaciones cuando la pezuña vuelve a caer al suelo. Por el contrario, en el verdadero paso español hay un equilibrio que es hipercomplejo. El caballo tiene que remeter y empujar activamente con la pata trasera opuesta para poder sostener todo su peso estructural y solo entonces elevar la delantera de forma controlada y segura. Es la diferencia clásica entre lanzar un peso al aire sin control y levantarlo de forma pausada y consciente. ¿Tal cual? Y esa misma falta de control biomecánico también se denuncia en el famoso pasaje. Para situar a nuestra audiencia, el pasaje es ese trote lento, majestuoso, muy elevado, donde parece que el caballo se queda suspendido en el aire por un segundo en cada tranco. Sí, el movimiento que arranca los aplausos del público. Ese mismo. Pues Verán señala que en las pistas modernas, esa suspensión que vemos a menudo es irreal. No proviene de una verdadera fuerza muscular, sino de la tensión pura y dura. Los caballos muestran un dorso que está completamente hundido, colapsado. Y si la audiencia pudiera observar con atención esas siluetas, vería que las patas de los caballos están temblando o rebotando contra el suelo de forma casi espástica para mantener el equilibrio. O sea, falta esa fluidez poderosa que deberían hacer desde los cuartos traseros, desde el motor del caballo. Falta por completo. Visualmente se asemeja mucho más a los movimientos bruscos de una marioneta a la que le están tensando los hilos. Es una imagen muy gráfica. Pero claro, la pregunta que surge al leer esto es cómo se llega a generar esa tensión tan perjudicial. Los textos apuntan a métodos de entrenamiento súper concretos y uno de los que más críticas recibe es el uso de equipo coercitivo, específicamente las famosas riendas alemanas. Tela con eso. Sí, para quienes no estén familiarizados con la jerga de la equitación, los textos lo describen básicamente como un sistema de poleas. Es una correa que va desde las manos del jinete, pasa por las anillas del filete que está en la boca del caballo y baja para anclarse en la cincha debajo del pecho del animal. Es un mecanismo puramente multiplicador de fuerza. Claro, obliga mecánicamente al caballo a clavar su propia barbilla en el pecho, le impide por completo usar el cuello de forma natural para equilibrarse. Y el daño anatómico que causa ese sistema de poleas es masivo. Al forzar el cuello del caballo hacia abajo y hacia atrás de esa manera tan agresiva, se rompe literalmente la conexión muscular en la cruz del animal. La cruz es esa zona prominente en la base del cuello, justo delante de donde se asienta la silla de montar. Que funciona como una especie de puente colgante para el cuerpo, ¿no? Exacto. Es un puente colgante vital. Al quebrar esa conexión con las poleas, los músculos del cuello se quedan sin la fuerza necesaria para elevar el tren delantero, y el resultado es que el caballo termina volcando todo su peso hacia adelante sobre sus patas delanteras, mientras el jinete
paradójicamente, tira de su boca hacia atrás. Es una contradicción biomecánica insostenible y dolorosa. Lo bueno o lo alentador de todo esto es que, según las fuentes, no hace falta ser un maestro de equitación clásica para empezar a ver estas contradicciones en la pista. El público aficionado está empezando a alzar la voz. Ya era hora. Sí, al explorar plataformas como Reddit, se observa un montón de personas que simplemente buscan aprender a montar de forma ética y están criticando abiertamente estas prácticas en foros públicos. Hay hilos enteros que se dedican a denunciar lo que allí apodan el asiento de esquí acuático. El término es buenísimo. Es súper descriptivo. Relatan cómo el jinete va echado hacia atrás, tirando de las riendas, con todo el peso de su cuerpo como si literalmente estuviera esquiando sobre el agua, mientras que al mismo tiempo está empujando, pateando frenéticamente los flancos del caballo con las espuelas. Es una guerra absoluta de señales contradictorias sobre el dorso del pobre animal. Avanza y frena a la vez. Y ese asiento de esquí acuático no deja de ser el síntoma visible de un caballo que ha perdido la capacidad de sostenerse por sí mismo. Un animal al que han desprovisto de su equilibrio natural. Y esta cruda realidad que nos muestran los foros nos lleva directamente a la alternativa, a la posible solución de esta crisis. Implica un cambio de paradigma total. Implica dejar de entender la equitación como un deporte donde se explota el rendimiento del animal y empezar a abordarla como una auténtica terapia física. Ella plantea que la doma clásica, en su forma original y más pura, no se inventó para ganar escarapelas en un concurso de fin de semana. Para nada. Es, estrictamente hablando, una terapia médica. Su objetivo, que es súper ambicioso, es coger a estos caballos que el deporte moderno desecha a los 8 años, porque ya empiezan a cojear, y rehabilitarlos. Rehabilitarlos para que superen con creces esa barrera y se mantengan en forma, sanos y sin dolor hasta la 20ª o 30ª. Todo a través de un desarrollo muscular súper meticuloso. El entrenamiento de fuerza bien orientado, respaldado por la ciencia deportiva y la fisioterapia moderna, tiene un poder sanador real. Pero claro, para lograr esa sanación, se ven obligadas a desmontar algunos de los dogmas que están más arraigados en la equitación contemporánea. Sí. Uno de los mitos más extendidos es esta práctica de estirar al caballo hacia adelante y hacia abajo. Un concepto que en los manuales alemanes se conoce como forwards upwards. Vale, hay que detenerse en el vorwärts abwärts, porque al leer los documentos sobre esto, uno tiene una auténtica revelación. Hoy en día, si te asomas a casi cualquier escuela de equitación, es súper habitual ver a los jinetes obligando al caballo a trotar con la nariz casi rozando la arena de la pista. Se enseña de forma dogmática como la técnica definitiva para relajar la espalda del caballo. Sí, se vende como el estiramiento perfecto. Pues Leitenstern y Beran afirman categóricamente que obligarlos a mantener esa postura en movimiento no solo es completamente antinatural, sino que es profundamente destructivo. Totalmente. Y para que la audiencia entienda por qué es tan destructivo, las fuentes nos sugieren usar una analogía humana que es clarísima. Imaginemos a una persona que tiene que llevar una mochila de senderismo súper pesada. Si esa persona camina erguida, con la mirada al frente, sus piernas, su abdomen y su columna soportan el peso de manera equilibrada y bastante eficiente. Tiene lógica. Pero, ¿qué pasa si le obligamos a caminar totalmente encorvada, mirando al suelo de forma constante mientras carga con esa misma mochila? Pues que las lumbares, los hombros y las rodillas van a colapsar en cuestión de meses por la sobrecarga. Exactamente. Se destroza. Pues eso es exactamente lo que se le hace a la biomecánica de un caballo con este estiramiento extremo hacia abajo. Es que añadir los datos anatómicos hace que esta imagen mental cobre aún más sentido. Los caballos de por sí ya soportan más o menos el 60% de su peso corporal natural en las patas delanteras. Si a eso le sumas el peso de un jinete, el peso de la silla de montar y encima fuerzas su pesada cabeza y su cuello hacia abajo, el desgaste que sufren las articulaciones, los tendones y los ligamentos de los hombros es masivo. Es un desastre a cámara lenta. A largo plazo, mantener esa práctica conduce casi de forma inevitable a cojeras crónicas y a lesiones estructurales que son irreversibles. Y hay otro apunte muy interesante que hacen las expertas. En la naturaleza, un caballo solo baja la cabeza hasta el suelo para pastar. El resto del tiempo la mantiene erguida. Claro, son animales de presa. Necesitan vigilar el horizonte. Eso es. Evolutivamente están diseñados para estar alerta, no para trotar mirando al suelo ciegamente. Entonces, ante todo este panorama, la pregunta que cae por su propio peso es
¿cómo se debe entrenar para evitar todo este desgaste estructural? Y la respuesta que ofrecen estas corrientes de rehabilitación es, sorprendentemente, un retorno a los fundamentos, un retorno al entrenamiento de fuerza y equilibrio de las tradiciones clásicas. Se fijan mucho en la antigua Alta Escuela Europea, que nació en las academias militares del Renacimiento para crear caballos súper ágiles para el combate a corta distancia. O en el estilo californiano original, que nació de la necesidad pura de los vaqueros de tener caballos de trabajo equilibrados para poder aguantar horas en el campo. En ambos casos, el enfoque es radicalmente distinto al actual. El objetivo no es someter al caballo a un desgaste cardiovascular interminable haciéndole trotar en círculos durante horas. El objetivo es cambiar su centro de gravedad, trasladar el peso hacia los cuartos traseros. Que son el verdadero motor y los amortiguadores principales del animal. Exacto. Es decir, piden menos kilómetros y más gimnasia de calidad. En lugar de sesiones para sudar sin sentido, apuestan por ráfagas cortas de ejercicios de fuerza. Se le pide al caballo un esfuerzo muscular muy intenso, que requiere muchísima concentración. Y tras unos pocos minutos se hace una pausa inmediata. Se le dejan las riendas completamente sueltas para que el animal se relaje, mastique y procese lo que acaba de hacer. Y dentro de todo este repertorio de ejercicios gimnásticos clásicos, hay movimientos que la cultura popular ha mal interpretado por completo con el paso del tiempo. El paso español otra vez. El mejor ejemplo, sí. En el imaginario colectivo, si ves a un caballo levantando las patas delanteras de forma alterna, lo asocias automáticamente a un truco de circo, ¿verdad? A una exhibición folclórica que no tiene valor real. Sí, parece puro adorno. Sin embargo, la literatura sobre rehabilitación biomecánica que estamos analizando detalla que es una herramienta médica de primerísimo nivel. Se utiliza específicamente para liberar los hombros crónicamente rígidos, y esto es un problema endémico en los caballos modernos de la raza conocida como sangre caliente. Vale la pena hacer un pequeño inciso para aclarar ese término. Cuando hablamos de caballos de sangre caliente, los textos no se refieren a la temperatura de la sangre del animal. Se refieren a razas atléticas que se han desarrollado específicamente para el deporte moderno. Se cruza la agilidad de los caballos de sangre caliente tradicionales, como los árabes o los pura sangre, con la fuerza bruta de los caballos de tío, los de sangre fría. El resultado son animales inmensos, muy grandes, muy potentes y con una capacidad de movimiento espectacular. Pero, claro, precisamente por toda esa potencia, cuando a estos caballos de sangre caliente se les monta usando esas técnicas de tracción hacia abajo que comentábamos antes, desarrollan cuellos hipertrofiados en las zonas equivocadas y acumulan una rigidez tremenda en las escápulas. Y ahí es donde el verdadero paso español entra en juego como una terapia de movilidad inigualable. Al ejecutarlo correctamente, obliga al caballo a transferir su peso atrás, a estabilizar toda la zona abdominal y articular completamente el complejo del hombro usando su rango de movimiento máximo. Mejora drásticamente la coordinación motora y el equilibrio. Vamos, que no es un adorno visual en absoluto, es un estiramiento activo para restaurar una función anatómica que se había perdido. Es fisioterapia pura. Resulta súper fascinante comprobar cómo la sabiduría de estos llamados antiguos maestros de hace varios siglos se alinea ahora con una precisión milimétrica con la fisioterapia deportiva moderna. Y fíjate que esto deja de ser solo teoría en un papel cuando vemos cómo se aplica en la vida real. Si miramos a las instalaciones de Gut Rosenhof, el centro de rehabilitación de Anja Beran, el nivel de compromiso que tienen es abrumador. No es una simple cuadra comercial. Para nada. No operan como un servicio de hospedaje mensual. Allí reciben caballos para un proceso de reeducación a muy, muy largo plazo. A veces los mantienen allí hasta 7 años. Y un periodo tan extenso es absolutamente necesario. Hay que entender que revertir un daño físico profundo, y sobre todo el trauma psicológico asociado, requiere una paciencia infinita. Y entre los casos que documentan, hay una historia que ilustra la magnitud de este problema a la perfección. Relatan el caso de un semental espectacular que fue adquirido en una de estas subastas de élite. Pagaron por él la astronómica cifra de 160.000 euros. ¡Madre mía! Pues a pesar de su precio y de su pedigrí supuestamente intachable, el animal llegó a las manos de Anja Beran en Gut Rosenhof completamente arruinado.
Y el motivo es que había sido sometido a las temidas pruebas de sementales. Esas pruebas merecen una explicación para quienes nos escuchan. Las pruebas de rendimiento para sementales son unos exámenes rigurosísimos, a menudo descritos como brutales. Duran semanas y llevan a los caballos jóvenes al límite absoluto de su resistencia física para certificar si sirven para la cría. Y en el caso de este caballo de 160.000 euros, la presión a la que le sometieron fue tal que no solo llegó con cojeras severas y asimetrías musculares muy graves, su mente estaba literalmente quebrada. Había perdido toda la confianza en el ser humano, se había vuelto un animal retraído y completamente defensivo. Y el proceso de rehabilitación, según detallan, implicó empezar desde cero absoluto, como si al caballo nunca le hubieran puesto una montura encima. Hubo que reconstruir su musculatura fibra a fibra, literalmente. Pero el mayor reto era demostrarle, día tras día, que el trabajo podía realizarse sin sentir dolor y sin coerción. Y ese proceso de reconstrucción va mucho más allá de las horas que pasan en la pista de arena. Es un enfoque holístico, de verdad. Sonia Leitesner, por su parte, es una defensora acérrima de la nutrición individualizada. La ciencia demuestra que esa vieja idea de dar una ración única de pienso estándar para todos los caballos es ineficaz si lo que buscas es optimizar la longevidad. Ella utiliza terapias súper específicas de micronutrientes adaptadas a las carencias exactas de los tejidos que están intentando recuperar. Y el entorno ambiental acompaña esa filosofía. Antje Verán ha convertido su finca de Baviera en algo que trasciende lo que es un centro ecuestre. Es un ecosistema, un santuario en toda regla. Su fundación preserva el arte de la equitación clásica, sí, pero su empatía se extiende a cualquier especie. En los textos mencionan cómo han rescatado gatos de refugios locales que ahora viven en las cuadras, conejos e incluso cerdos vietnamitas que fueron abandonados en los bosques cercanos. Sí, eso me pareció un detalle precioso. E incluso aplican esta filosofía de cuidado a la fauna salvaje que rodea la finca. El uso que hacen de los salvacervatillos es muy revelador de su forma de pensar. Ah, sí, cuéntalo, porque es increíble. Pues resulta que, antes de pasar la maquinaria pesada para cortar el heno en primavera, utilizan drones equipados con cámaras térmicas. El objetivo es detectar a las crías de ciervo recién nacidas. Las madres tienen el instinto de ocultarlas en la hierba alta y se quedan allí inmóviles. Con la tecnología, las detectan y evitan que las máquinas las alcancen. Es un nivel de respeto por la vida que marca un contraste radical, brutal, con la frialdad industrializada del deporte moderno, donde el ser vivo parece reducido a una simple máquina de sumar puntos. Y precisamente ese contraste entre la industrialización y la verdadera colaboración nos lleva al último punto de los textos. Nos lleva a explorar disciplinas alternativas que están ganando una atracción increíble últimamente. En las entrevistas revisadas destacan mucho la figura de Stefan Baumgartner. Él habla de la equitación de trabajo. Esta disciplina no nace de la rigidez de las academias militares, sino de las tareas tradicionales de los pastores y los vaqueros del sur de Europa. Y la perspectiva que aporta Baumgartner introduce un cambio de mentalidad que es fundamental respecto a la psicología del caballo. En la equitación de trabajo, el éxito no se mide por lograr una puntuación matemáticamente perfecta, ejecutando movimientos previsibles en una pista de arena estéril y vacía. No es una coreografía cerrada. Exacto. El verdadero objetivo es forjar un caballo enormemente versátil, confiable y sobre todo seguro de sí mismo. Un animal que sea capaz de enfrentarse a obstáculos reales de una manera totalmente relajada. Ya sea abrir una valla con el jinete encima, cruzar un puente de madera que hace ruido, sortear barriles o incluso manejar ganado. Claro, al pedirle al caballo que resuelva problemas prácticos y variados, se involucra activamente su mente. Se evita ese aburrimiento mortal que supone repetir la misma transición en círculo 100 veces. Un caballo que está mentalmente estimulado, que de verdad entiende el propósito de lo que hace, va a utilizar su cuerpo de una manera muchísimo más eficiente y relajada que un caballo que está estresado, tenso y confundido por órdenes contradictorias. La polivalencia y la confianza mutua generan una base física infinitamente más sólida que la hiperespecialización forzada. Esa es la lección. Y sintetizando toda la información de este recorrido tan amplio que hemos hecho, creo que la premisa fundamental que conecta los manuales de fisioterapia, las conferencias de rehabilitación y los debates de Internet es clarísima.
La equitación clásica fue concebida en sus orígenes para estar al servicio del caballo. Su propósito fundacional era preparar física y mentalmente al animal para que pudiera soportar el peso de un ser humano sin sufrir daños, ganando fuerza para prolongar su vida útil. Y el sistema actual ha invertido trágicamente esa ecuación. Hoy es el caballo el que se sacrifica estructuralmente para servir a las exigencias visuales de la competición y a los incentivos económicos de la industria. Y fíjate, es una inversión de valores que, si uno se para a pensarlo, trasciende con creces las paredes de un establo. Para quienes nos escuchan, independientemente del campo profesional al que se dediquen, esta historia funciona como una advertencia muy poderosa. Totalmente. Nos invita a examinar con un ojo muy crítico esos atajos que la sociedad moderna nos ofrece constantemente, en casi cualquier disciplina, aquello que resulta visualmente deslumbrante al instante y produce una gratificación inmediata, muy a menudo, oculta daños sistémicos a largo plazo. A veces, la verdadera innovación no consiste en forzar los límites hacia adelante a cualquier precio. Consiste en tener la lucidez de regresar a los fundamentos y reconstruir la base con paciencia. Lo cual nos deja con un pensamiento final para la reflexión. Y con esto vamos a ir cerrando. Si la biomecánica avanzada y la fisioterapia deportiva moderna están demostrando hoy con pruebas irrefutables que los maestros de caballería de hace cientos de años poseían un enfoque muchísimo más seguro, sostenible y médicamente efectivo que nuestros sofisticados sistemas deportivos actuales, La pregunta es evidente. sí, la pregunta inevitable que debemos hacernos al apagar este audio es: ¿en qué otras áreas fundamentales de la experiencia humana, ya sea en el deporte profesional, en la medicina, en el frenético mundo corporativo o incluso en nuestros sistemas educativos, hemos desechado una profunda sabiduría antigua, cambiándola ciegamente por la gratificación efímera de un resultado rápido, empaquetado y espectacular? Es, sin duda, una idea para que nuestra audiencia la explore.